Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Chalaliche, soy pasante de la carrera de Práctica Profesional y Legislación. Actualmente estoy cursando la tesina de graduación, así que soy estudiante avanzado de la carrera de licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual. Sí, necesitamos narrar un poco la historia de la propiedad intelectual, para lo cual la hemos dividido en tres etapas. La primera, que corresponde al periodo preindustrial, que va desde el siglo V antes de Cristo al siglo XVII después de Cristo. La segunda etapa es la del capitalismo industrial, que comienza en el siglo XVIII y se extiende hacia fines del siglo XX. La tercera etapa, la del capitalismo informacional, que es la que comienza a mediados de la década de 1970. Bueno, este primer periodo, el preindustrial, se caracteriza porque las instituciones eran las que regulaban el acceso al conocimiento. Es decir, que el conocimiento o los saberes pertenecían a una unicidad, eran pertenecientes a una sola institución. Estas instituciones eran fuertemente influenciadas por los valores y las creencias que tenían las sociedades en las que se desarrollaban en aquel entonces. Estas instituciones se encargaban además de designar o asignar qué era lo que se creaba, cómo se creaba y a quién pertenecía el conocimiento. Es esto que mencionábamos antes de la unicidad del saber, unicidad del conocimiento. Como una especie de hegemonía que fue construida por la filosofía clásica y luego por la filosofía cristiana o el cristianismo. Lo que ellos conseguían con esto era garantizar esta unidad del saber, como el dicho del que tiene el conocimiento tiene el poder, y garantizar a su vez la estabilidad política. Es decir, que ellos filtraban o de alguna manera analizaban todas las obras que se pretendían publicar, y si éstas no cumplían con lo que ellos proponían, eh, ya sea por incentivar a un pensamiento que pueda afectar este poder hegemónico que ellos tenían, o algo que pudiera jugarles en contra, por decirlo de alguna manera, ellos se encargaban de censurar la obra para no permitir la circulación de esta y así poder mantener el poder dentro de la sociedad. En esta época de, perdón, de donde la hegemonía era perteneciente a las instituciones, la producción de las obras eran manuales y por lo tanto limitadas. Estas producciones se encargaban, o se les encargaban a los monjes en los monasterios, que eran los encargados de reproducirlas, de fabricarlas. Y principalmente la reproducción de estas era de obras clásicas. En 1439-1440, con la aparición de la imprenta de tipos móviles inventada por Gutenberg, se incentiva lo que venía surgiendo a finales del siglo XII, que era el desarrollo de la universidad, donde la demanda de estas piezas, de estas obras, había aumentado considerablemente en busca de que esos textos logren difusión y logren una distribución del conocimiento en la sociedad. A partir de la invención de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, se logra una producción masiva con menor costo y en menor tiempo. Esto permitía que esta intención de propagación del conocimiento que planteaban los universitarios comience a cobrar sus frutos. Dentro de esto no se distinguía
entre arte y tecnología, entre teoría y práctica. Es decir, que muchos teóricos eran incluso eran los que inventaban, y muchos de los artistas, entre otras cosas, a veces eran ingenieros. Se creía que el sujeto no creaba, sino que transmitía. O sea, la originalidad no era un fin querido, no era un fin valorado, ni se reconocía. Se valoraba más la persona que se encargaba de esos manuscritos, que tenía el poder de escritura, eh, y que era la persona a la que se le encargaban la copia de estas obras. Y no se reconocía la figura del autor, que era el que producía esos saberes. Estos factores son importantes porque no se reconocen sino hasta el capitalismo, a la época del capitalismo industrial, que comprende finales del siglo el siglo XVIII y finales del siglo XX, donde aparecen las primeras regulaciones de figuras de autor e inventor. Entonces, se reconoce al autor, que es aquel que produce los textos, la música, las artes visuales, etcétera, que son los denominados bienes culturales. Y por otro lado, con el término actual que conocemos de patente, se reconoce al inventor, que este era el encargado de las tecnologías industriales, bienes de consumo, que son los conocidos como bienes económicos. Se les otorga a estas personas, a estos autores o inventores, los derechos exclusivos sobre su trabajo. En 1709-1710, con el Estatuto de la Reina Ana, se plantea o se reconoce como la primera regulación del derecho de autor. Es decir, que por primera vez en la historia se reconocen los derechos del autor y a su vez de su propiedad intelectual, y a su vez se reconocen los derechos, se plantean los derechos jurídicos, que son los que sustentan la propiedad intelectual como todos la conocemos hoy. Es aquí donde nace el copyright, que es la concepción anglosajona del derecho. Eso lo vamos a explicar más adelante. Esta normativa del Estatuto de la Reina Ana fue impulsada por una compañía productora de libros, la cual quería mantener el control de la producción de esos libros. Vemos acá por la intervención del capitalismo dentro del derecho, buscando el beneficio propio y consiguen el derecho de autor. Por primera vez, como dijimos, reconocemos el derecho de autor sobre la explotación de la obra, pero a su vez este estatuto defiende lo que es el interés público. Es decir, los derechos de autor son atribuidos al individuo que los realiza con una duración de 14 años. A eso se los puede extender por otros 14 años. Luego de cumplido este plazo, pasan a ser de dominio público. Es decir, que cualquier persona puede utilizarlo con fin propio sin tener que retribuir al autor. Pero no es hasta 1883, en el Convenio de París, donde se reconoce por primera vez la propiedad intelectual y protege la protección, y se le da protección a la propiedad industrial. En 1886 se realiza el Convenio de Berna, que es creado para la protección de las obras literarias y artísticas. Este es muy importante porque lo que adquiere, o lo primero o una de las cosas que resuelve ante la problemática de la copia o la traducción de libros por otros países, este Convenio de Berna lo que le da es un carácter global
al derecho de propiedad intelectual con respecto a esas obras. En ese momento eran algunos países que pertenecían al convenio y eran en donde debían reconocer los derechos sobre la obra a los autores. No fue hasta 1996, en diciembre, donde nace la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Esta se encarga de administrar estos dos convenios y establecer relaciones entre ellos para que se respeten los derechos de los autores, ya sea en el sistema de derechos anglosajón o el sistema de derecho romano. El sistema de derecho anglosajón, que es el que está compuesto por países como Inglaterra, Estados Unidos y Canadá, es el que conocemos como copyright, y apunta directamente a derechos económicos. No, a diferencia del derecho romano, que es el que corresponde a América Latina, casi toda Europa, Asia y África, que es donde se reconoce el derecho de autor. Se plantea el derecho de autor. La diferencia que existe entre uno y otro es que el derecho romano, que es el nuestro, plantea reconocimiento de derechos económicos y morales. Bueno, en nuestro país está regido por la ley 11.723 y sus modificaciones, y posee una modificación con la ley 25.036 que fue en 1998. La ley 11.723 fue sancionada en 1933. Dentro de lo mencionado como derecho de autor, que por definición es un conjunto de normas jurídicas y principios que afirman los derechos morales y patrimoniales que la ley le concede o reconoce a los autores. Es decir, que el derecho de autor en nuestra concepción latina o en la ley argentina protege los derechos morales y económicos o de explotación, que se llama. Por un lado, los derechos morales son irrenunciables e inalienables. Es decir, que no se puede abandonar estos derechos, no se puede renunciar a ellos y no se pueden enajenar, o sea que no se pueden entregar o transferir a otra persona. Por otro lado, bueno, un ejemplo de estos derechos son los derechos de reconocimiento y derechos de respetarse la integridad de la obra. Esta parte del derecho no es contemplada en el copyright, que solo responde a los derechos económicos, que son los que vamos a mencionar ahora. Dijimos que era derecho económico o de explotación de la obra. Estos son transferibles. Y un ejemplo de ellos son los derechos de reproducción, difusión, que se reconocen en la ley y que tienen una duración de hasta 70 años tras el fallecimiento del autor, pasando así a dominio público. En cuanto al tema de la duración del tiempo, o sea, de la duración de los derechos económicos, con el transcurso de los años se ha ido modificando. En 1710, como dijimos al comienzo en el Estatuto de la Reina Ana, era de 14 años que pertenecían los derechos al autor y la posibilidad de renovarse por 14 años más. O sea, en total, 28 años. Y después esta obra pasaba a dominio público. En 1831, la duración de los derechos de autor pasó a ser de 42 años. En 1909 se modificó nuevamente y pasó a ser de 56 años. En 1976, la vida del autor más 50 años. Y en la última y aún vigente modificación, corresponde a la vida del autor más 70 años tras su fallecimiento, que pasaría a herederos estos derechos. Esta última modificación sobre los derechos de autor
que influye también y que abarca copyright, ocurre casualmente en el año en que la imagen de un personaje de Estados Unidos mundialmente conocido pasaría a ser de dominio público y con él millones de dólares pertenecientes al patrimonio de esta imagen, de esa imagen. Este personaje que hubiera aparecido en 1928, y gracias a una prórroga otorgada por Estados Unidos, que se aplica a las obras realizadas antes del año 1963, debido a esta modificación, tiene que cumplir un plazo de 96 años para que su dominio pase a dominio público, que sus derechos pasen a dominio público. Es decir, que en 2024 este personaje podría ser utilizado por cualquier persona de manera libre, salvo que se modifique la ley. Seguramente todos los conocen, el personaje es Mickey Mouse, y esto es un ejemplo, un modo de mostrar la influencia que tiene el capitalismo sobre los derechos, como dijimos al comienzo de este video, que influyen en algunos aspectos, sobre todo cuando hay intereses económicos de por medio que pueden afectar a estos productores de contenido. Así que bueno, como dijimos, pasaría a ser de dominio público en 2024, salvo que ocurra algo que, según dicen, se está analizando la posibilidad de poder extender ese derecho, tratar de solicitar nuevamente una prórroga. Bueno, muchas gracias y nos vemos en otro video.